La verdad me tocó bastante porque realmente eso es lo que estamos pidiéndole a nuestro Señor todo el tiempo, que nos renueva nuestro corazón, nuestra mente, para así poder estar avanzando en Él, en su espíritu. Entonces quisiera poner esta noche en sus manos. Bendito Dios, qué hermoso y maravilloso eres tú. Te damos las gracias por estar aquí con nosotras, Señor Santo, tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, bendito Dios. Que seas tú hablando a través mío, bendito Dios, este tema que a veces se nos hace tan dificultoso, Señor hermoso, porque nosotros tenemos heridas en nuestra alma, Señor Santo. Hemos sido muy lastimadas durante nuestra vida, bien sea de niñez o bien sea de adulto, Señor Santo. No sabemos a veces las situaciones y las circunstancias en las cuales vivimos. Hay a veces que eh, no tenemos un matrimonio adecuado, tenemos alguna dificultad, Señor Santo. También nos hiere, nosotros también herimos a muchos, a veces herimos a nuestros hijos, a nuestros esposos, y te pedimos perdón, primeramente, Señor Santo, por todas las heridas que posiblemente hayamos causado a algunas personas, Señor Santo, y también perdonamos, Señor Santo, a aquellas personas que nos han herido, bendito Dios. Te pongo, Señor Santo, esta enseñanza para que nos edifiquemos las unas a las otras y podamos tener ese corazón limpio, tener esa sanación y podamos entrar en tu espíritu, Señor Santo. Te doy las gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a comenzar y el título que le he dado yo a esta enseñanza se llama ¿Cómo sanar las heridas del alma y lidiar con las emociones? Entonces nos dice así: cuando alguna persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador personal, viene a ser un hijo de Dios, lavado con su sangre y que si muere irá directo al cielo. Esto no significa que el creyente es totalmente libre y que todos sus problemas hayan terminado. Existen creyentes que poseen muchas ataduras del pasado, tales como heridas del alma, amarguras y complejos. La primera pregunta que se nos puede venir a la mente es: ¿por qué si somos creyentes aún arrastramos con cosas del pasado? La razón de esto es que lo que nació de nuevo fue nuestro espíritu, pero nuestra alma debe ser renovada y transformada. Por lo tanto, es en esta área donde necesitamos liberación y sanidad interior. O sea que el único que nace de nuevo es realmente nuestro espíritu, pero nuestra alma todavía necesita ser transformada, ¿verdad? Nuestra vida cristiana es superar los obstáculos continuamente, sobreponerse a todas las circunstancias y no dejar que la adversidad nos hunda, sino dar lugar a Jesús por medio de la transformación y la renovación que obra en nuestro entendimiento. Dejar que dejar que Cristo sea quien resuelva nuestras dificultades y neutralice su efecto en nuestra vida. Y así nos lo dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios considera que cada uno de nosotros es responsable de las reacciones ante cualquier situación en la que nos veamos afectados.
Ha dado a cada uno de las personas libre albedrío, libre determinación. Nos pide que constantemente tomemos decisiones las cuales sean acertadas y que procedamos rectamente. Y cuando lo hacemos, Él nos ayuda a salir adelante. Entonces tenemos una pregunta aquí. ¿Qué son las heridas del alma? Las heridas del alma son traumas que las personas sufren a medida que van pasando por ciertas experiencias que marcan su historia. Todas las experiencias van conformando lo que eres ahora. Algunas veces te sentirás feliz y en otras profundamente decepcionado. En estos momentos que te sientes en profundo desánimo, decepción y tristeza, nuestras heridas suelen irse abriendo. Las heridas del alma son causadas por un daño, bien sea por un dolor, una traición y hasta una humillación. Cada dolor que sufrimos en nuestras vidas nos van haciendo heridas profundas en nuestra alma, las cuales el enemigo usa para traer a nosotros un sinfín de espíritus inmundos que se apoderan de nuestras emociones. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una herida en el alma? Todos los seres humanos poseen heridas en su alma. En el transcurrir de nuestras vidas, estas heridas suelen formarse por nuestras vivencias. Lo que diferencia es que algunos suelen obtener heridas más grandes que otros, porque no todos pasamos las mismas situaciones. ¿Cómo saber que tiene heridas en tu alma muy profundas? Entonces, la primera es que se siente una tristeza sin causa aparente. El segundo es que sientes un rechazo de sí mismo y de los demás. Esas son esas heridas que tiene uno profundamente. Tercero, tiene su baja autoestima. Como cuarto, tiene sentimientos obsesivos de culpa. Como quinto, tiene amargura, ira injustificada, inconformismo ante todo. Y por último, tienen temor obsesivo. Esas 6 son esas heridas del alma muy profundas. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias de esas heridas del alma? Cuando nos acercamos a Jesús, creemos que todo ha quedado resuelto en nuestra vida, que no tenemos más problemas, pero tarde o temprano nos damos cuenta que aún existen ciertas áreas de nuestra alma que no han sido regeneradas y que hay sentimientos negativos o actitudes que no son favorables, las cuales el enemigo usará para que en el andar que tenga con Jesús, usted no pueda fluir correctamente y empezará a traer recuerdos amargos del pasado para perturbar las heridas que no han sido sanadas en su interior. Las heridas del alma producen incapacidad de disfrutar una vida interna en la paz de Cristo. Produce emociones negativas en el corazón que logran perturbar la mente de las personas, trayendo estados de depresión, ansiedad, ira, tendencia al suicidio, violencia, rechazo y pensamientos destructivos. Muchos creyentes viven atados a las heridas del alma, que son arrastradas del pasado, la cual no nos deja crecer espiritualmente, ni vivir una vida de victoria. Entonces vemos a Dios como que no cumple sus promesas descritas en los libros de la Biblia, en nuestra vida, pero la razón de no cumplirse son las ataduras que poseemos en el alma. Algunas personas suelen guardar estas heridas en su corazón como cicatrices. Estos son recuerdos del pasado que hacen dudar del presente y tener miedo del futuro.
Cuando nos ponemos confiadamente en las manos de Dios, Él comienza su obra en nosotros de una forma progresiva para sanarnos, como nos lo dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gradualmente Dios nos lleva a la perfección. Es un desarrollo que se va produciendo lentamente y avanza a la perfección de acuerdo a nuestra búsqueda continua hacia su presencia. Entonces, ¿cómo hacer para sanar esas heridas del alma? Primeramente, para sanar las heridas que están en el alma, debemos conocer la función de la misma y lo que ésta representa en el mundo espiritual. Tenemos que conocer el hombre en un espíritu que tiene un alma y el cual está dentro de un cuerpo físico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para sanar esta herida es reconocer que somos espíritu, que somos alma y que tenemos un cuerpo físico. Eso es lo primero que debemos de reconocer. Y entonces aquí nos hacen una pregunta: ¿qué es el alma? Entonces dice que es el asiento de la voluntad, de nuestras emociones y de la mente. Esta es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que necesita ser transformada y renovada. Entonces, ¿cómo opera nuestra alma? En Santiago 1:22, la palabra nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. La obra de Cristo es nuestro espíritu. La obra de Cristo en nuestro espíritu es perfecta. Cuando nacemos de nuevo, somos hijos de Dios, pero pero tanto vamos al cielo, pero mientras eso vamos al cielo, en el libro de la vida está escrito nuestro nombre, pero nuestra alma no es cambiada. Bien, ahora, como el alma, o sea, es decir, la voluntad, las emociones y la mente, no nació de nuevo, surge un nuevo interrogante y es: ¿qué hacemos con el alma? Entonces aquí nos dice como primera instancia, cosas necesarias: ser renovada y ser transformada. O sea que eso es lo que debemos de hacer con nuestra alma, ser renovado y ser transformado. Y como nos lo dice en Romanos 12:1-3. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta, este versículo realmente nuestro Señor nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Y por esta razón existen muchos creyentes que todavía tienen heridas emocionales, malos pensamientos y deseos de no hacer la voluntad de Dios. Y esta última viene siendo rebeldía. Muchas personas suelen confundirse porque no saben si han nacido de nuevo, porque aún arrastran cosas del pasado, los cuales no han podido vencer. Y lo que realmente necesitan es renovar su alma. Y esto se puede lograr a través de la palabra de Dios, la sanidad interior y la liberación.
La mayor parte de los problemas de todos los cristianos están en su alma, es decir, en su voluntad, en sus emociones y en su mente. Entonces vamos a ver unas características del alma. Las características del alma son comparadas a las del asno. El asno es testarudo, desobediente, egoísta, voluntarioso, ególatra, jactancioso, rudo, inseguro, rebelde, arrogante y orgulloso. Yo no sabía que un asno tenía tanta cosa verdaderamente. Esta naturaleza necesita ser transformada y renovada. Existen dos tipos de vida: la vida del espíritu, que en griego original es la palabra zoe, y la vida del alma, que es pexuke. Es necesario que el alma sea cambiada o no vamos a poder disfrutar de la vida abundante de Dios. Tenemos que aprender a tener control sobre el alma. Y el salmista dijo, aquí en Salmos 103, 1-3, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nuestra alma debe estar siempre bajo el control del Espíritu renovado en Cristo. Es por ello que debemos someter nuestra voluntad a Dios. ¿Y qué es la voluntad? Esa es otra pregunta que nos hacemos. Entonces, la voluntad es la faceta de las personas donde reside la capacidad de decidir. El ser humano es el representante moral, libre de escoger entre el bien o el mal. La voluntad es la fuerza que encierra o abre todo acto de elección en nuestras vidas, incluyendo nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras pasiones. Esta área trabaja conjuntamente con nuestra mente y emociones. Es donde se nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. El ser salvos no depende de Dios, sino de la elección que el hombre haga a través de la voluntad. Pues el hombre posee soberanamente la voluntad de escoger servir al diablo o a Dios. Por ejemplo, la desobediencia es un acto que surge de nuestra propia voluntad. La palabra de Dios dice, el alma que pecare ciertamente morirá. Entonces, ¿por qué nos cuesta dejar de hacer algo si somos dueños de nuestra voluntad? Porque nuestra mente, la cual no está renovada, envía pensamientos constantemente a nuestras emociones que no están sujetas al espíritu. Entonces, las emociones y la mente tratan de seducir la voluntad humana. Por esta razón, el hombre no puede dejar de hacer las cosas que sabe que son desagradables ante Dios. Entonces, ahí tenemos una respuesta muy, muy clara sobre lo que es la voluntad, ¿no? Y aquí dice, ¿cómo lidiamos con nuestra voluntad? Entonces, la primera, rindiéndola. Segundo, quebrantándola. Tercero, vaciándola. Y cuarto, llenándola con la voluntad de Dios. Es de la única forma. Y entonces, ¿cómo rendimos nuestra voluntad? La palabra de Dios nos habla de ciertos términos, los cuales nos enseñan que el rendir nuestra voluntad es un acto de elección. La escritura usa términos tales como renunciar, es igual a, esta palabra significa estar muerto a, eso es renunciar. Despojarse
Esto se refiere a deshacerse de todo lo malo, como es el viejo hombre, quitarse y hacer morir. En Efesios 4, 22, 24, la palabra nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas. Simplemente somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa de renunciar a todo lo que está en diferentes áreas de nuestra vida que no le agradan a Dios. Tenemos que hacer morir lo malo, quitar todo aquello que nos impida tener un crecimiento espiritual. Desde hoy usted debe empezar a renunciar a la amargura, a la ira, al pasado y a todos los deseos de la carne. Cuando el ser humano toma la determinación y la decisión de hacer la voluntad perfecta de Dios, todas sus promesas serán un sí y un amén. Entonces, ¿cómo las emociones afectan nuestra vida? Entonces, como primero, es que influyen en nuestras relaciones con los demás. Nosotros solemos ser el producto de nuestras experiencias pasadas y nuestras reacciones surgen de acuerdo a las heridas que hemos experimentado en un pasado. Como por ejemplo, una mujer que fue abusada por su pareja estará siempre a la defensiva en cualquier otra relación. Otro es el de una persona que posee una raíz de rechazo. Este le impide manifestar sus emociones y como consecuencia crea una baja autoestima. Como segundo, serán un obstáculo para nuestra fe. Estamos hablando de las emociones, ¿verdad? Entonces van a ser un obstáculo para nuestra fe. Si nos dejamos guiar por nuestras emociones, será muy difícil creer en la palabra de Dios. Esto nos hará querer ver primero para después creer. Lo que le pasó a Judas, creo que fue, a Tomás, discúlpeme. Todos los creyentes hijos de Dios tenemos que caminar por convicción y no por emoción. Las heridas emocionales nos impiden entregarnos al cuerpo de Cristo para convivir en amor y sin temor a ser rechazados. Las heridas del alma por causa del pasado dañan su presente y su felicidad. Como lo encontramos en 2 Corintios 5, nos dice, porque por fe andamos y no por vistas. Y en Juan 20, 24, 25 nos habla precisamente de Tomás. Nos dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y si metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces, este es precisamente lo que estaba yo hablando inicialmente, que haya veces que nosotros hasta ver no creemos, y eso fue lo que le pasó a Tomás. Aquí, otra de las emociones es el mecanismo de defensa que usamos cuando estamos heridos. ¿Qué mecanismo de defensa usamos cuando estamos heridos? Muchas personas que han sido heridas ocultan el dolor en lo más profundo de su alma y evitan por todos los medios hablar de ello.
Otras personas utilizan mecanismos de defensa, tales como proyectar rechazo. En este caso, la persona siente y muestra un rechazo al reconocer que ha sido herida. Entonces prefiere negarlo, rechazar la idea antes que enfrentarla, antes que enfrentarse a ella y hacer algo para sonarse. Autojustificación. Este es un mecanismo de defensa, el cual es utilizado por las personas heridas cuando se sienten incapaces de aceptar la responsabilidad sobre sus actos que le corresponde. Prefiere poner cualquier excusa, por más inverosímil que sea, antes de reconocer que algo no está bien en su vida. El aislamiento. Esto suele suceder cuando las personas heridas deciden apartarse del resto, rechazando toda posibilidad de ser ayudados y prefieren de esta manera permanecer aferrados a sus heridas. Entonces, ¿cómo lidiar con las heridas del alma y sanar nuestras emociones? Entonces, lo primero que debemos hacer es enfrentar la verdad. Muchas veces confrontar la verdad es algo muy doloroso, pero debemos tener en cuenta que la puerta por donde entró el dolor, esa es la misma puerta por donde tiene que salir. Eso me quitó la cabeza, sinceramente, este pedacito que leí. Nunca lo vi desde ese punto de vista. Y lo vuelvo a leer porque de veras que bien interesante. Dice, muchas veces confrontar la verdad es algo muy doloroso, pero debemos tener en cuenta que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde tiene que salir. O sea que querramos o no querramos, hay que enfrentar esa verdad. Y así nos lo dice en Juan 8:32 y nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Las heridas ocultas, la falta de perdón, los traumas, los abusos de todo tipo y los pecados son como una comida podrida en un refrigerador. Muchas veces percibimos el mal olor y no sabemos de dónde proviene, pero luego nos encontramos que existe algo podrido en el refrigerador que lo está contaminando todo. Y eso es muy verdad. Cuando nos ocultamos detrás de una puerta de dolor, debemos, debemos que regresar por la misma puerta para ser libres. Tenemos que enfrentarnos a la verdad. Y entonces, ¿cómo confieso que nos duele? Eh, ¿Cómo confesar ese dolor? Entonces decimos, hay que hablar de lo que nos pasa o cómo nos sentimos con alguna persona que sea de confianza, que nos ayude a drenar lo que está dentro de nuestra alma. Es necesario que confesemos lo que sentimos. Algún hermano de la congregación, un líder o un anciano o anciana que esté apto para dar consejos sabios y ayuden en oración ante esta situación que se está viviendo. Entonces, así como nos lo dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otro es perdonando y olvidando. El perdón no es un sentimiento que debemos manifestar, es una decisión. Tenemos que aprender a perdonar a todas aquellas personas que alguna vez nos han hecho daño o nos han ofendido. Y así nos lo dice en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Otro es desarrollando dominio propio. Tomemos la decisión y determinación firme de caminar de acuerdo al Espíritu y no por las emociones. Y sobre todas las cosas, desarrollemos el dominio propio. Hay que tener dominio propio para toda esta situación, como nos lo dice en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Como quinto, tenemos haciendo un compromiso. Hacer un verdadero compromiso de no vivir por medio de las emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. Como sexto, tenemos dándole prioridad a la intuición del Espíritu Santo. Conocimiento inmediatamente la verdad, conocimiento inmediatamente la verdad que nos ofrece el Espíritu Santo sin necesidad de razonarla. Si realmente quieres ser libre de las heridas del alma, primeramente tienes que reconocer las heridas que están dentro de ti. Luego debes someter tu voluntad a la palabra de Dios y dejar que sea el Espíritu Santo quien te guíe en todo momento. Esto no es tan fácil, pero de la mano de Dios es posible. Bueno, este es realmente la enseñanza que tenía. Sé que es cortica, pero muy, muy sustanciosa. Realmente para mí me tocó mucho porque pude ver mis fallas, pude ver mis aciertos y sobre todo tener una herramienta, que yo creo que eso es lo principal. Ya tenemos con esta enseñanza una herramienta, cómo poder sanar esa alma, ¿verdad? Cómo podemos nosotros salir a veces de ese hueco en que nos encontramos, que hay a veces no encontramos salida, que hay a veces que nos sentimos que no valemos nada, que somos rechazados, de que tenemos falta de perdón. Son muchas cosas que realmente nos vamos alimentando y que generalmente vienen siendo por esas emociones. eh, y tenemos que tener control sobre eso. Y la única forma en que lo podemos hacer es con nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que realmente nos va a sanar, nos va a liberar de toda esa opresión que de pronto tuvimos en un pasado. Y que si nos quedamos en ese pasado, no vamos a poder disfrutar de un presente ni disfrutar de un futuro. Entonces, es simplemente tomar esa decisión de, de seguir adelante y, y sabiendo de que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cuando hemos recibido a nuestro Señor en nuestro corazón, entonces Él ya ha perdonado todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados y ya somos nuevas criaturas en Él. Ya todo lo viejo ha pasado y ahora tenemos todo nuevo. Entonces eso es lo que debemos siempre afianzarnos y saber de que podemos contar con Él, sabemos que podemos eh, tenerlo a Él como ese amigo, de poderle contar todas nuestras sentimientos, todos nuestros dolores interiores que podamos tener, porque Él es el único en el cual nos va a sanar. Y ya finalizando, me gustaría hacer una oración con referente a todo lo que hemos vivido, a todas nuestras experiencias, a todas nuestros dolores y bueno, ponerlo todo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y así dice: Dios mío, gracias por ser mi creador y mi sanador. Hoy vengo ante ti
y expongo mi corazón ante tu poder. Perdona, Señor, mis pecados y restaura las áreas de mi ser que han sido lastimadas. Por favor, llena con tu gran amor los vacíos de mi corazón y ayúdame a perdonar y entender a toda persona que me ha lastimado. Levanto mi oración por ellos y te pido, Dios mío, que tengas compasión de cada uno, así como tú tienes misericordia de mí. Te doy gracias, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, con esta oración, mi Rosita, concluyo mi tema y espero pues que haya sido de mucha edificación para cada una de nosotros y que nos agarremos primeramente de la mano de nuestro Señor, como dice Martita, que Él es el único que nos puede sacar de cualquier situación y Él es el único que puede sanar nuestros corazones. Eso es todo. Las quiero mucho y bendiciones para todas. Amén, amén. Bueno, ahorita que estabas hablando, yo estaba meditando y creo que estoy segura que todos lo habíamos visto en Sanidad Interior. Sí. El seguimiento que diste, si vemos la carpeta, creo que ahí estaba todo, pero acuérdense que cuando vimos eso hace años, yo les decía que lo que yo aprendí fue que es una herramienta que tenemos que mantener siempre. Y todos los principios que tú hoy hablaste precisamente son los que debemos mantener. Yo te voy a decir lo que escribí. Primeramente, el nuevo nacimiento se da cuando tú recibes al Señor Jesucristo. Espiritualmente, tú decías, es verdad, el alma es la carne, no se convierte. Esa no nace de nuevo, pero sí es verdad. Muy buena enseñanza, tiene que ser liberada. Y dice todo lo que viene de rencores, trauma, rechazo, baja estima, culpa, todo eso. Pero el error de no conocer la palabra de Dios es el que nos mantiene a veces cautivas. Porque acuérdate que lo que nosotros vimos fue mi verdadera identidad. Y cuando viene el enemigo a traernos culpa, traernos todas esas cosas que pudimos ver, eso precisamente es lo que ya no debemos aceptar. Lo que Dios va mostrando, sí, hay que tratarlo. Es como una enfermedad que brotó, digamos, un dolor de estómago. Tienes que ir con el doctor y tienes que tratarlo, pero sin pensar y sin aceptar culpa, porque ya la culpa, mira, cuando tú conociste al Señor, Él te perdonó todos tus pecados pasados. Yo lo creo así. Todo lo que yo hice antes de conocer a Cristo, el Señor lo perdonó. Ahora sí somos responsables porque tenemos su espíritu, tenemos su palabra de lo que hagamos. Pero lo pasado, eso tiene que quedar cancelado. Hablabas mucho de la voluntad, que es de verdad. Cuando no entregamos la voluntad al Señor, no nos sometemos. Mencionaste cómo renovar la mente en Romanos 12:2. Ahí está una de las cosas, hermana. Tienes toda la razón. La mente tiene que ser renovada con la palabra de Dios y sacar nuestros pensamientos. Decías escudriñar, creer en la palabra, nos trae liberación. Hablaste del burro testarudo, sí tenemos esa tendencia en la carne a ser desobedientes, hasta flojos, porque el burro carga cosas, pero es cierto, es muy testarudo, batallan con él. Entonces, los dos tipos de vida que hablabas es verdad. Tenemos que separar lo que es la vida en el espíritu, la vida soy, y lo que es la vida en el alma. Mira, las emociones siempre van a estar ahí, definitivamente. En el alma están las decisiones, las emociones, ¿verdad? Que siempre van a estar ahí, y la voluntad. Pero cuando nos sometemos, como tú decías, ¿verdad?, al Señor, entonces es posible vivir en libertad. Anoté rápidamente, pero sí anoté mucho. Hablabas de la mente no renovada. Lo que nos cuesta no renovar la mente, pues es tener los pensamientos de toda la lista que diste de
de culpa, de baja estima, de todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos que llenarnos del Señor y rendir nuestra voluntad a Él. Si voluntariamente rendimos nuestra voluntad a Él, ¿verdad? Y nos despojamos, hacemos morir al hombre viejo, entonces sí vamos a tener una libertad total, una libertad. Dijiste renunciar a los deseos de la carne. Luego hablaste de la falta de fe, como Tomás, falta de convicción en las emociones, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se desarrollan los mecanismos de defensa, que mencionaste algunos, que es la proyección, ¿verdad? Siempre nos proyectamos hacia otros, nos justificamos todo lo malo que hacemos, o nos aislamos, o tenemos una negación, que es lo más común en las emociones. Luego, pues, ¿cómo sanar y cómo lidiar, verdad? Primeramente, lo que tú hiciste desde el domingo. Bueno, desde el día que estuviste con tu hermana y tu esposo, confrontar la verdad. No darle vueltas, no acomodar, no negar, no nada. Sí, eso pasó y eso pasó. Yo creo que eso lo dijiste, trajo mucha libertad. Entonces, ¿te dolió? Claro, tuviste mucho dolor al sacar lo que tú dices como algo que se pudre en la nevera de una comida que tienes guardada ahí, la sacaste. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que tenemos una identidad como hijas de Dios. Y eso no nos la quita nadie. Y que ya hemos sido perdonadas de todo nuestro pasado. Cualquier cosa que hayas hecho en tu pasado, el Señor ya la perdonó. Que te dio pena, que sentiste culpa con tu hermana, todo eso ya. La culpa no, porque el enemigo es el que trae condenación. Sí, en el pasado cometimos, pero entonces no le creemos a Dios, que Él nos perdonó todo. Él dice que Él echó nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Pero tenemos la batalla con el enemigo que usa gente y todo eso, ¿eh? En todas las cosas que dijiste, pues un compromiso de vivir por los principios de la palabra de Dios. Creo que eso es lo más resaltante, vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Y creo que todo en este año y medio que tenemos, el Señor nos ha machacado y sermón, lean la palabra, escudriñen la palabra, crean la palabra, mediten en la palabra, renueven la mente con la palabra. Y una vez más, yo creo que hoy nos habla el Señor de eso, de que no nos conformemos, como leíste en Romanos 12, no te conformes a este siglo, sino renueva tu mente con la palabra de Dios, para que sepas cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Son muchos versículos muy buenos que leíste, entonces, al final dijiste cómo obtener mi libertad. Bueno, reconociendo que tienes que someter tu voluntad a Dios. Y una de las cosas, pues sí, ya lo hablamos el domingo, el perdón, ¿verdad? A los que te hicieron daño, tú nos contaste lo que te pasó en Colombia. Creo que ahí rompiste una atadura que tenías y el Señor te hizo libre de muchas cosas. Y este es un tratamiento, porque en el alma seguimos fallando, el alma seguimos batallando con las emociones, con la voluntad. El alma no se convirtió, la carnita es bien peligrosa, pero si estamos cobijadas bajo la gracia y el poder del Señor, orando, leyendo su palabra, viviendo principios, escuchando prédicas, escuchando alabanzas, de verdad que va a ser tremendo el palo que le damos a la carne, porque apenas se alimenta un poquito uno la carne y mira, nos va a traer malos recuerdos. Yo les decía un día, aún con una canción vieja de tu tiempo, inmediatamente vienen los recuerdos a la mente porque todo quedó registrado. Entonces, de aquí para adelante, pues, Silvita, lo que tú misma nos predicaste, renovar la mente con la palabra de Dios. Creerle a Dios, no ser como Tomás. Lo que la palabra dice, dice. El Señor dice que somos sus hijas, amadas, aceptadas, compradas a precio de sangre. Nos dio su Espíritu Santo. Esa es Silvia. No es la Silvia que pecó y que falló y que hizo cosas en el pasado. Eso lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Tiene que quedar bien clarito. Ahí no tenemos que estar pidiéndole perdón al Señor por el pasado. Él lo pagó ya. Y mira que decía un pastor, cuando tú vas con el Señor,
Señor, me vino este recuerdo, en el pasado hice esto. Te dice el Señor, no me acuerdo. Sí, sí, acuérdate que maté, que robé, que no me acuerdo, porque lo digo en su palabra. Lanzo tus pecados al fondo del mar y no me acordaré más de ellos, porque los vamos a recordar Amén. nosotros. Si es para sanar, como es tu caso, gloria a Dios, pero para condenarte, para culparte, ahí sí no, porque Cristo los pagó. Que había cosas ocultas que tenías que enfrentar, sí, y cada una de nosotras, ¿verdad? Nos vemos exhibidas de que, bueno, cuando el Señor nos muestre algo, hay que activar, pero no olvidar lo que tú mismo dijiste. Vivir por los principios de la palabra de Dios, que es el perdón, que es renovar nuestra mente con su palabra, que es mantenernos en santidad. Y es la única forma, alimentándonos en nuestro espíritu. Y esto nos ha servido tanto estos meses, porque lo hemos podido comprobar. Qué diferente se siente, ¿verdad? Sí, así Entonces, es. bueno, sí, habíamos dejado mucho tiempo de reflexionar en lo que es la sanidad interior, pero pues yo creo que siempre vamos a tener presente no la carpeta que hicimos, sino los principios, como el perdón, ¿verdad? Como no olvidar nunca que somos hijas de Dios, que nuestra identidad es hijas de Dios, por eso tenemos nuestro chat de princesas. Así se ríen los que no creen, pero si somos hijas de un rey, somos unas princesas. Tienes que sentirte así. La vieja Silvia ya dice la palabra, las cosas viejas pasaron. Dios te dio una nueva oportunidad, eres nueva criatura. Tenemos un nuevo nacimiento, por eso gustas, por eso dedicas, por eso eres fiel a Dios, por eso ganas almas para Cristo, porque eres nueva criatura. No podemos ignorar que tuvimos un pasado todas, y que hubo fracaso, y que hubo dolor, y que hubo fallas. Sí, pero el pecado sí lo perdonó el Señor. Yo estoy muy clara ahí. Yo de mi pasado no me puedo sentir culpable jamás. Pero si hay un área como tú que tuviste que ir a enfrentar esa área con tu primo, bueno, eso sí, Dios te dio la oportunidad. Pero por lo demás, tú ya lo perdonaste o hiciste precisamente lo que predicaste. Perdonar, soltarlo y quedar libre. Y bueno, si Dios nos sigue mostrando tal vez más áreas o con más personas que vas a tener que reconciliarte o soltar, que a veces uno no recuerda, pero si el Señor te lo trajo a memoria. Y aparte, si tu esposo y tu hermana no saben muchas cosas, ya también te liberaste porque había un peligro que alguien les contara alguna cosa que mejor oyeran de tus labios, ¿verdad? Entonces, livianita, Silvia, porque yo creo que toda esa carga el Señor te lo confirmó y con la prédica. Amén, amén. Así es, mi Rosita. Bendito y alabado nuestro Señor. Y bueno, como siempre, toda la gloria y la honra es para Él, porque Él es el que nos da ese querer como el hacer y nuevamente pasando por ese caminito, pero como dice mi Rosita, como una libertad increíble que solo la sabe dar nuestro Señor, porque a veces es bien importante confesar las cosas para que así el maligno no te esté presionando sobre lo mismo. Entonces, cuando tú lo sueltas, lo, sí, lo das a entender, ya te liberas realmente de Amén. toda esa opresión y de toda esa situación. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Y le doy gracias a Así Dios por es. eso. Muy importante lo que dijiste de que cuando la mente no está renovada y la mente no se renueva sola, ahí sí hay que meterle Biblia. Con la palabra de Dios se va renovando. Haz de cuenta que sacas la mentira y metes la verdad, ¿verdad? Y vas sacando así principios de la palabra, sacas lo que no sirve y metes algo. Ese es un proceso que yo creo que en eso estamos todas viviendo ese proceso, pero es voluntariamente. Eso no nos está obligando a nadie, sino que despojarnos de lo que no sirve es como tú decías, como sacar las cosas de la nevera podridas. Sí, la mente también tiene que ser renovada. Y yo creo que día a día, sí, la mente se tiene que renovar a diario, porque tenemos un día de vivencias y
malos pensamientos, malas actitudes. Entonces hay que renovar y Total. mantenernos. Esto es de valientes y esto es de perseverancia. No podemos ignorar que tenemos la carnita, esa sigue ahí dando lata. Pero el Ujú, Señor nos quiere verdaderamente libres, porque Él dice que Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Y no precisamente lo amén. material, eso es secundario. Él ha prometido que no te va a faltar alimento, techo, cobija. Eso lo provee. No es esa la Ujú, vida abundante que él quiere darnos. Obvio que si tienes prosperidad, qué bueno, pero no es el enfoque. Él quiere que vivas con una vida de paz, con una vida de tranquilidad, que seas, que tengas contentamiento con lo que tienes, que disfrutes el día, que no estés amargada, todo eso. Él quiere darte esa ujú. vida, pero sí hay que ir procesando lo que el Señor nos va hablando y creo que esta noche pues sí. No sé si hay algún comentario, Lupita o Cristi. Claudita se iba a ir a las 8 y ya se fue. Sí, sí, no, la verdad que gracias, Silvia, porque para mí siempre necesitamos que nos recuerden, es como un repaso. Yo también, como dice Rosita, gracias a Dios en mi corazón, yo me siento que por todo lo que pedí perdón en el pasado, no lo he vuelto a traer como una carga de que sigue conmigo. Así que gracias a Dios que muchas de esas cosas fueron ya liberadas y perdonadas. Hay ciertas áreas de la vida que todavía, pues como dice Rosita, por la carne, todavía de vez en cuando reaccionamos, ya sea que de vez en cuando nos sale una mentira o una justificación o una desobediencia así de momentos, rebeldía, cositas con las que tenemos que luchar a diario, se puede decir, pero definitivamente no, gracias por el repaso y me alegro mucho que el Señor te haya traído esa revelación y esa sanidad en esa área. Y como tú misma nos compartiste, fue bien incómoda para ti, molesta, te sentiste mal porque verdaderamente yo sé, yo he estado en esa situación en otras cosas, ¿no? Y se siente uno que uno quisiera hasta esconderse de la vergüenza o que uno no sabe cómo enfrentarla, pero el Señor permite, es como ser pasada en ese momento por el fuego para poderte purificar. Y pues qué bonito que aprovechó ese tiempo de tu hermana en la casa para revelarte lo que te reveló y que pudieras sacarlo. Y aunque fue incómodo, pero ya pasaste esa prueba y ya el Señor te limpió en esa área. Qué bonito. Así que me alegro por ti, te felicito y así es como verdaderamente seguimos creciendo. Al igual como dijo Rosita, por ejemplo, el Señor me revela cositas en el estudio de la Biblia. Según vamos estudiando los personajes, sus vidas, lo que han atravesado, el Espíritu no desperdicia nada, especialmente en las situaciones nuestras, nuestras experiencias. Él utiliza palabras clave. Conmigo son palabras que me las pone. Ahí llegó esa. Son como una cucharada de algo, un remedio ahí y es muy bonito porque es verdad, cómo nosotros vamos a conocer la verdad y a ser transformada nuestra mente, nuestro espíritu y todo, si no estamos, y me incluyo a mí, ¿no? No lo digo porque yo lo esté leyendo, ¿no? Pero me incluyo. Pero ese es nuestra mejor terapia, el mejor psicólogo que puede existir en el mundo, es esa palabra de Dios. Y sin costarnos nada, solamente la inversión del tiempo. No hay que estar por años y años pagando dinero sentado en una silla, hablándose a uno mismo, porque el terapista o el psicólogo lo que muchas veces usan estos psicólogos es que te escuchan y tú misma te escuchas a ti misma como para que llegue a tu propia conclusión. En cambio, con la palabra de Dios es tan maravillosa que va uno transformándose, pero de una manera permanente, permanente y sin pagar nada. Así que, Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que tú estás haciendo en la vida de cada una de nosotros. Así que nos gozamos contigo, Silvia. Gracias. Gracias, mi Cristinita. La verdad que ha sido un proceso, ¿no? Ha sido un proceso. Yo pienso que este año para mí ha sido un proceso bien fuerte desde que comenzamos año y le doy gracias a nuestro Señor porque la verdad que he crecido, me he sentido más fortalecida en Él, en la palabra, y que nos está quitando esas escamitas a veces que vamos teniendo con el transcurso del vivir. Entonces todo eso nos lo va limpiando y indiscutiblemente nos va haciendo más libres, ¿no? Por como dice Él en su palabra
que la verdad nos hará libre y eso es verdad. No tenemos por dónde más coger. Entonces sí estoy muy agradecida con nuestro Señor porque la verdad que este año ha sido un año muy lleno de cambios, de situaciones y, y estoy agradecida. La verdad que em, no tengo cómo más expresar ese agradecimiento a Él porque mientras que uno vaya creciendo espiritualmente y eso es lo mejor para uno, porque sabemos que es lo único que nos vamos a llevar, porque lo demás se queda aquí, pero la parte espiritual es la que realmente necesitamos que crezca, que se fortalezca y sobre todo en ese creerle a nuestro Señor todos los días de nuestra vida y de tener esa esperanza y esa fe en Él, ¿no? Eso es lo más importante para mí en este tiempo. Amén, amén. Pues bueno, eh, el Señor ya nos habló a cada una, porque como decía a un predicador, dijo, yo voy a soltar la palabra, pero no a todos les va a hablar igual. El Señor sabe las necesidades de cada quien y el Espíritu Santo se va a encargar de hablar a cada uno en particular. Así que la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Entonces, pues vamos a orar, dale gracias al Señor. Empieza Cristi, Silvia, Lupita y yo termino, amén. Amén, gracias, número uno, qué privilegio. Gracias, Padre amado, gracias por esta noche también maravillosa, Señor, donde aquí, pues uniditas aquí calientitas en nuestro hogar, esa lluvia ya maravillosa que tú has mandado, Padre Santo, pero nosotras aquí seguras, con techo seguro.